Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que les decimos, apoyados en la palabra del Señor. Nosotros los que quedamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Salmo 96. El Señor llega a regir la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Alegre es el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte donde sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, el episodio del sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret tiene un valor programático: anuncio, cumplimiento; acogida, rechazo. Lucas distingue claramente dos momentos contrastantes en esta visita a la sinagoga de Nazaret. Al principio Jesús lee una profecía del profeta Isaías y la declara cumplida, porque es él mismo el que está predicando el año de gracia del Señor, anunciado por el oráculo profético. Él es el sí, el amén de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20.
Su ministerio se abre y se cierra con el signo de un cumplimiento. Es la conclusión de una espera milenaria. La salvación ha llegado, la profecía se ha realizado, la libertad de todas las opresiones está en acto. En este anuncio, año de gracia del Señor, está comprendido todo lo simple e inaudito de Dios. Es el presente de Dios realizado por Jesús, el tiempo nuevo de la gracia, la ruptura con el pasado, con el pecado, con toda esclavitud, la irrupción del reino en el tiempo como sucesión de días, es decir, cronos, y la cualidad diversa de toda realidad revelada a los pobres, es decir, kairos. Dios hace un tiempo nuevo. A nosotros ciegos se nos abren los ojos, a nosotros prisioneros se nos caen las cadenas. Aquel tiempo en el que Jesús se dirige a Nazaret se vuelve el hoy en el que se cumple esta escritura que hemos oído con nuestros oídos, dice Andrea Tesarolo. Este anuncio, como vemos, es favorable y aceptado por los compatriotas de Jesús. La reacción del pueblo es positiva. Cuando las palabras nos halagan y conmueven, todo va muy bien. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de los labios. El problema está en la segunda parte, cuando Jesús retoma las palabras, citando el ejemplo de Elías y Eliseo, abriendo el horizonte de la salvación al universo, a la misericordia infinita, al amor incondicional, no solo al pueblo de Israel, sino a los paganos, en los que estamos incluidos también nosotros. La reacción cambia y se invierte. Al oírlo, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. ¿Cómo explicar este cambio de actitud? Cuando lo reconocen como el hijo de José, distinto a Mateo y a Marcos, que lo presentan de manera negativa y despreciativa, Lucas lo muestra positivamente para enfatizar que Jesús, este nuevo y admirable profeta, su compatriota, les pertenece. Su actitud denota una tendencia posesiva. Si Jesús nos pertenece, debe reservarnos el primer lugar, debe realizar milagros por nosotros. Jesús no se deja aprisionar, no es posesión privada de ninguno. Jesús no acepta estos sentimientos, al contrario, los denuncia. Sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Pero Jesús responde que ningún profeta es aceptado en su propia casa. Los invita a aceptar que su misión y tarea era abrir los horizontes de la salvación a la universalidad, abrir y rasgar el cielo como pedía la profecía de Isaías, hacer descender la salvación. Y es esto lo que precisamente enardece a los nazaretanos, pues Jesús omite el versículo que amenazaba el tiempo de la venganza del Señor, porque no es el tiempo de la venganza y el castigo, sino el jubileo del amor. Como vemos, cuando Jesús se opone y se resiste a ser aprisionado y convertido en instrumento posesivo, artículo de lujo, como tantas veces quisiéramos nosotros, entonces el afecto posesivo se convierte en odio violento. Esto explica muchos dramas apasionados de nuestra vida. Cuando vemos frustradas nuestras esperanzas y expectativas, nuestros ideales tal vez egoístas y nuestras ambiciones desmedidas, entonces el amor se convierte en odio, el afecto en desprecio, la acogida y aceptación en violencia, insulto y desprecio. La enseñanza para nosotros hoy es: si realmente queremos estar con Jesús, debemos acompañarlo cuando vaya a otras personas. Esto significa acoger las grandes intenciones misioneras de la Iglesia. Solo así estaremos verdaderamente unidos al corazón de Jesús. De lo contrario, nuestras intenciones serán egoístas y, por espirituales que sean, serán siempre egoístas, utilitaristas, contrarias a la caridad de Cristo. La salvación llega solo a quienes no asumen una actitud de presunción hacia Él o que intentan de alguna manera doblegarlo a sus propias exigencias. Jesús no me libera respondiendo a como exijo según mis necesidades.
No soy yo quien dicta la medida de mi salvación, quien tengo que decirle a Dios cómo obrar, cómo actuar, cómo realizar su proyecto. Tratemos hoy de evaluar con sinceridad lo que es importante y lo que no lo es en nuestra vida, y preguntémonos qué nos ofrece el Señor como respuesta a nuestras necesidades y peticiones, en lugar de seguir esperando que Él haga lo que nosotros creemos indispensable para nuestra vida y para nuestros intereses. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José nos ayuden a disponer nuestro corazón y nuestra mente para saber acoger la oferta de salvación que Jesús viene a hacer a toda la humanidad de manera incondicional y no exigir cuanto nosotros quisiéramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.